Quiero dar un saludo a los hermanos que nos acompañan por las redes sociales. Hay algo que me caracteriza, es que me gusta venir a molestar las iglesias y a retarlas. Entonces, ese mensaje de que todo va bien y que brinque todo el mundo, es bueno, pero nada, a mí Dios me ha inquietado en retar la gente. Bueno, amados, allá en la iglesia, nuestro pastor Rafi está con una serie que le puso por nombre Trastornados, ¿verdad? Está siendo tremendo, está hablándole mucho al pueblo. La palabra de Dios que cambia, que trastorna, ¿verdad? Y en el proceso, mientras él ha estado predicando, en mi espíritu, en mi mente, lo que ha estado viniendo es, oye, nos daremos cuenta que estamos en una guerra, que la iglesia está en guerra de siempre, pero que estamos en un tiempo donde esa guerra, está arreciando, donde esa guerra se está poniendo más fuerte cada día. Y si estamos en guerra, ¿estamos dispuestos a salir al campo? Yo voy a hacer, esa es una pregunta, ¿verdad? La iglesia está en guerra. ¿Y la iglesia es quién? Nosotros, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a salir al campo a pelear? Porque puede haber guerra y todo el mundo decir, sí, pero hasta aquí llegué. En esta etapa yo no voy a salir a pelear porque no, está demasiado fuerte la cosa. ¿Bien? Ahora, estamos preparados para presentar defensa por la fe en que decimos que tenemos. ¿Estamos dispuestos a convertirnos en esa gente que hacen ruido en la ciudad? Sí, porque ahora van a haber leyes de que la gente puede hacer ruido, los hijos de las tinieblas pueden hacer todo el ruido que quieran. La pregunta es, la iglesia, ¿nosotros estamos dispuestos a defender nuestra fe y hacer también alboroto basado en lo que creemos? Son preguntas. Hacer como hicieron los primeros discípulos de Jesús, que cuando llegaban a los sitios decían que ellos trastornaban la ciudad, volvían loco a todo el mundo con la palabra del evangelio, con el testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. Yo pregunto esta mañana, ¿Dios ha hecho algo en su vida? ¿Ha hecho maravillas en su vida? ¿Te ha hecho bien? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se atreven a darle un aplauso al Señor por eso? Que se escuche por las redes. Entonces, el ejército está reclutando cada día gente que se atrevan a entrenarse y salir a la batalla para que trastornar la isla del Cordero. Y si es la isla del Cordero, es la que le pertenece a nuestro Rey y Salvador. Entonces, tenemos que empezar a hacer algo o seguir haciendo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. No nos podemos detener. El mundo quiere callarnos. Y ellos piensan que están haciendo algo bueno. Ellos piensan que es bueno para ellos callarnos a nosotros. Y si tú te paras en el lado de ellos, en el equipo de ellos, te vas a dar cuenta que tu deseo también va a ser que, mira, que esa gente se callen. Nosotros tenemos unas ideas, nosotros tenemos unas metas que alcanzar. Y alguien me preguntó en estos días, ¿qué tú piensas? Y digo, pero es que peleen, que vayan por las metas que ellos quieren alcanzar. Si ellos quieren seguir siendo pecadores, que sigan pecando. Si ellos quieren ser lo que dicen que son, que lo sean. El problema mío no es lo que ellos quieren ser. El problema mío es lo que nosotros tenemos que hacer. Y lo que nosotros como iglesia debemos de hacer. Bueno, no que debemos, tenemos, si somos la iglesia, que hacer. Para poder levantar en alto el nombre de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el mundo quiere callarnos, pero nosotros, el cielo está buscando gente que digan hasta aquí, no nos van a callar.
Gay Carlos me dijo una frase tremenda. La voy a decir de otra manera yo. El infierno dice que yo estoy acabado, pero el cielo dice que todavía tengo fuerza. Es gente así que queremos. No voy a decir lo que dije en la última vez que prediqué. Aleluya. Y la guerra está fuerte en todo el mundo, no es en Puerto Rico, en el mundo entero. Pero no es la primera vez que la iglesia de Jesucristo y que la obra de Dios, del reino de los cielos, ha pasado por esto. En todas el reino de los cielos ha ganado. Pero ha ganado porque se ha levantado o un hombre, o se ha levantado o una mujer, o se ha levantado un ejército que le ha creído a Dios. Y que ha salido a pelear para hacer la voluntad que es agradable, buena y perfecta de Dios. Y no salir a pelear para buscar nuestros propios beneficios. Entonces la iglesia tiene que regresar a los fundamentos. He predicado y no me voy a cansar de predicar de eso. Entonces nosotros tenemos que dejar de ser tan defensivos y comenzar, y estamos entrando en un tiempo donde tenemos que empezar a ser más ofensivos. Voy a repetir. O sea, la iglesia en general se ha convertido en algo en defensa. Dios es mi defensa, Dios es mi proveedor, yo dependo de Dios, Dios lo va a hacer, el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo está, ellos lo van a hacer y eso está bien. ¿Y cuándo nosotros lo vamos a hacer? Es cuando nosotros vamos a salir a demostrarle al mundo que todo eso que decimos es verdad. Que ese poder, esa gracia y ese amor de Dios está en nosotros dispuesto para fluir para los demás. Cuando vamos a salir al mundo y le vamos a decir, nosotros te amamos. No importa, tú quieres ser lo que tú quieras, sí, pero te amamos. Entonces yo creo que estamos entrando en una etapa tan maravillosa donde el mismo Espíritu Santo nos está guiando a que cambiemos nuestra manera de pensar y en vez de ser tan defensivo como en aquella historia de Moisés, ¿verdad? De que llegamos ahí, está el mal y empezó, vamos a orar, en otras palabras, vamos a clamar a Dios. Y yo creo que llegó el tiempo donde Dios está diciendo, deja de clamar y marcha. Deja de orar, deja de llorar, deja de quejarte y marcha. Deja de estar escondiéndote y sal a pelear. Wow. Tenemos la mejor defensa, pero en el deporte la mejor defensa lo que provoca es la mejor ofensiva. Cuando uno está en el deporte y lo que yo considero los mejores managers y entrenadores, lo más que enseñan es defensa y mucha defensa. Y cuando tú te estableces una gran defensa, esa defensa va a provocar una buena ofensiva. Porque debilitamos al enemigo. Pero ¿qué ha pasado con la defensa en general en las iglesias? Que para mí es la palabra y el testimonio de la gente. Que dice Apocalipsis que por ellos derrotaron al enemigo. Es que se ha convertido en nuestros mayores enemigos. O sea, lo que es nuestra mayor fortaleza se está usando en contra. ¿Sí? Porque ahora predicamos diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer. Hello. Y cuando vamos al testimonio, la gente pues dice, pero son cristianos. Y no testificamos de las maravillas de Dios y tampoco impactamos a otros para que ellos también testifiquen de las maravillas de Dios. Mi esposa y yo no nos pusimos de acuerdo. Pero es lo que yo sé que el Espíritu Santo nos está hablando en este tiempo. Entonces la gente está bien desenfocada de lo que es la verdadera visión y la verdadera misión que el cielo le estableció a la iglesia. Miren un ejemplo sencillo.
La mayoría de la gente está buscando un ministerio. Se está esforzando por a ver qué ministerio va a tener. Y el cielo ya te lo dio. Vuelvo. En los años que llevo y viendo a la gente, yo veo a la gente que lo que anhela, le apasiona es tener una posición. ¿Sí? Una posición que se le llama ahora ministerio. ¿Sí? Para tener autoridad, para sentirse importante. Y eso es lo mismo que se hace en el mundo. Cuando en los sitios, en los trabajos cuando se trabaja secular, el ser humano le gusta alcanzar posiciones y eso está bien. ¿Ves? Pero en el reino de los cielos, ese sistema corporativo del mundo se ha metido muy sutil en las iglesias para que todo el mundo quiera buscar posiciones, lugares de autoridad, lugares para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Y entonces eso nos desenfoca de lo que es el testimonio de Jesucristo, que Él vino a servir y a no ser servido. Que Él vino a mostrar amor sin esperar nada a cambio. Que Él vino a mostrar cómo se vive en el reino de los cielos para establecerlo en la tierra por medio de su iglesia. Entonces, el mundo se sigue desenfocando, trayendo lo que es mi anhelo. Pues si yo trabajara en una compañía, yo quisiera ser el mejor de esa compañía, yo quisiera alcanzar en esa compañía las mayores posiciones que hay, porque si lo hago para Cristo, mi mayor orgullo o deseo es presentarle al mundo a Cristo y que yo ahí soy el mejor también. Pero cuando traemos esto a la iglesia, a la novia que ya tiene su novio, a la iglesia, y entonces aquí nosotros no podemos venir a aspirar posiciones de autoridad, porque esas no se regalan, eso las da Dios. Entonces la posición más grande que usted y yo tenemos es de ser esclavo, es de ser un siervo que no sirve para nada. Esa es mi definición de siervo inútil. ¿Ve? Y que depende totalmente de la gracia, de la misericordia de Dios, para que entonces podamos ser efectivos en lo que Él nos manda hacer. ¿Alguien dice amén? Entonces nuestro trabajo es ganar gente, es predicar de Cristo. Y van a escuchar ya, yo me gozo, porque van a estar escuchando a esa nena grande que vino de allá, que lo único que ella dice es ganar alma, es ganar alma y ganar alma. Y se van a cansar, se van a empachar de eso. Porque eso Dios se lo puso allí en el corazón ese tiempo. Entonces tenemos que regresar y si estamos desenfocados, decir, pero es que ¿por qué yo estoy tan desesperado por buscar una posición para hacer algo? Si ya Dios, desde el día que acepté a Cristo, me entregó el ministerio que más se habla en el cielo. ¿Cuántos aquí han aceptado al Señor como su Salvador? ¿Cuántos lo han aceptado? Pues ese ministerio es tuyo. La gente va a la iglesia y dicen, ¿y qué yo hago a hacer? ¿Cuál es mi ministerio? Ya Dios te lo dio. Lo otro es ayudar en la iglesia, hacer un montón de cosas. Y Dios te va moviendo. Mientras vas haciendo eso, Dios te va ubicando en un rompecabezas que Él tiene allí. Y te dice, Carlito, tú vas aquí. Cuando estemos en la iglesia, tú vas a ser pastor. Pero como tú tienes un talento y un don que yo te di desde antes que naciera, vas a cantar. Y por medio de ese don vas a impactar a mucha gente también. Allá, Wanda, Edgar, ustedes tienen este ministerio, pero le he puesto un don, un talento en ustedes, una pasión por las misiones, pues ahí yo los voy a usar también. Pero eso es sin dejar el otro. Que mi trabajo es atender a la gente cuando llega a la iglesia en la puerta, tremendo. Dentro del cuerpo eso es lo que tú haces para que el cuerpo se siga fortaleciendo, sin dejar de hacer el otro ministerio. Recuerdo cuando empecé a pastorear en Houston que había un señor que hoy debe tener sobre 90 años, ateo, nuestro hermano Teo. Y Teo era una persona que oraba por la gente y la gente caía en descanso, era una cosa increíble. Y dice, ¿qué es eso?
O sea, pero yo le dije un día, Teo, predica. Y me dice, no, chacho, no, yo predico en la puerta. Y me dijo en forma de broma, cuando usted hace el llamado al frente, ya ellos se convirtieron conmigo en la puerta. Y era verdad. Era verdad. Él amaba esperar a la gente en la puerta. Pero era que él lo amaba, se apasionaba. Y un día yo le dije, Teo, vamos a hacer un movimiento para poner otra gente ahí para que tú cojas. No, si yo cojo palabras aquí no me... Mira, por favor, pastor, cuando yo me muera, pon otro. Porque para hacer este trabajo no hay que entrenar gente. Ahora, si alguien quiere, entonces lo convencí, pero es que esa unción que tú tienes ahí debe de transferirse a otro. Para cuando tú mueras, si mueres, esa persona que venga ahí haga el trabajo igual o mejor que tú. Y siga esa doble porción moviéndose, porque si yo los llamo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo los tocó, quiere decir que ya tú con tu ministerio allí le hablaste, los tocaste y es un equipo, un trabajo en equipo. Ese ministerio que Dios te ha dado. Miren lo que dice Ezequiel 33 del 1 al 9. Vamos a ir ahí. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ya ese primer versículo nos debe llamar la atención. Porque el que está hablando es ¿quién? Es Dios. Versículo dice, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Si lo traemos a esta mañana a Ponce y dile, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por y atalaya, centinela o atalaya, muy bien. Sí, pero es lo mismo. Dice, 3, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, en otra versión mío dice, y no hizo caso, no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que apercibiere librará su vida. Miren que ahí hay dos personajes que pueden ir hacia el mismo lugar si habla y él entiende, pero el que Dios está escogiendo para que hable, si no habla, tiene un problema también. El 6 dice, pero si el atalaya o centinela viere venir espada y no tocare la trompeta, el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriera de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, por atalaya al pueblo de Ponce, y oirán la palabra de mi boca. En aquel tiempo los profetas eran así, en este tiempo de la palabra la tenemos en las manos. Y lo amonestarás. Wow. Qué tremenda palabra es. Y los vas a qué? A molestar. De mi parte. ¿Cuántas personas, no darse la mano, pero cuántas personas hay que Dios le habla y no se atreven a decirle nada a otro porque no los quieren molestar? Bendito sea Dios. El 8 dice, cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá en su pecado. Pero tú librarás tu vida. Wow. Dice, al hijo de hombre que escogiera. Pero no dice Jesús en el Nuevo Testamento, ustedes no me escogieron a mí,
sino que yo los escogí, ¿qué? A ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios entregó a su Hijo en la cruz? Para darnos redención, para darnos salvación. ¿Y para qué más? ¿Para qué? Para que su reino se siga expandiendo por toda la tierra. Y empezando dice una pregunta, ¿Dios ha hecho cosas lindas en ustedes? Todo el mundo alzó la mano, pues entonces usted tiene una responsabilidad con el cielo. Usted tiene un ministerio. Si está buscando un ministerio, deje de buscar, ya Dios le dio uno. Empieza a decirle a la gente las maravillas que Dios ha hecho con su vida. Para testificar, sí. ¿A quién? Dice, a Jerusalén, a Judea, a Samaria y al resto de la tierra. Y yo, buscando un poquito, dice, Jerusalén, eso es mi familia. Judea, esos son mis panas, mis amigos, con los que yo jangueaba cuando no le servía al Señor. Dios quiere que yo le testifique a esos primero. A los que decían, ese no lo salva a nadie. A los que no a los que jangueaban contigo y ahora que te ven en la iglesia dicen, ese se sale ya mismo de la iglesia. Eso es un agua, ese es para enfriarse. Eso que tú son tus panas, pero que ahora tú ves que poco a poco te siguen buscando para que tú vuelvas a hacer lo que hacías con ellos. Y cuando ve que tú estás decidido y estás firme, se empiezan a alejar de ti. No vayas a correr detrás de ellos porque Dios tiene algo mejor para ti. Pues esos, ¿verdad? Que son Judea, también hay que hablarle. Entonces cuando tú le hables a esos, que son los que te pueden escuchar, entonces dice, ahora vas a ir a Samaria a hablarle a los que son tus enemigos, a los que no se llevan contigo. Yo veo gente que quieren ir a la China, que quieren ir a Japón, que quieren ir a un montón de sitios y todavía no le han hablado al que está al lado. Ay, tú me dices, Edgar, si voy, me hace señal. Me hace, mira, me hace. Y cuando nosotros le hablemos a esa gente, entonces Dios va a poder ensanchar lo que ha puesto en tus manos. Y entonces vas a predicarle a mucha gente a diferentes sitios. Te voy a sacar de tu sitio más cómodo y a lo mejor te llevo a muchos países. O a lo mejor te saco de Vega Baja y te llevo a Patilla. A un lugar que no pensaba ir nunca. Porque la gente dice, ahora los profetas dicen, porque así te dice el Señor, pisarás lugares que nunca has pisado. Y yo en estos 2 días he pisado sitios que nunca fui. En Puerto Rico. Entonces, si no hablamos, si no testificamos, tenemos un problema que Dios va a demandar. Dios te va a pedir explicación de por qué no le hablaste a esa gente. ¿A qué gente? A todo el que se te para al lado. A los tranquilos, a los endemoniados gadarenos, a las samaritanas, a todo el que tú veas. Y el día que tú digas, ese no, porque ese no. Ese Dios no le puede, eso no lo salva a nadie. El día que tú digas eso, dejaste de hacer lo que Dios te mandó a hacer. ¿Están conmigo? Ay, que me dice, ay, pastor, pero es que yo estoy enfermo. Pero ay, pastor, es que yo tengo tantos años. Ay, que pastor, yo le digo, está bien, no hay problema. Tengo una señora en la iglesia, sanada de cáncer, ya cáncer free, pero se ha quedado media ciega. La llevan a sus terapias, la llevan al médico y a todo el que se le para al lado casi no ve y le hace así. Empieza a hablar con ella y termina diciéndole, Cristo es bueno, yo estoy aquí por lo bueno que ha sido Cristo conmigo. De esa debe estar quejándose. Y llega a la iglesia y todo el mundo ayudándole y ella ahí casi no puede andar. Yo me la acerco y la molesto y ella ya sabe que soy yo. Pastor, ya yo sé que eres tú. Pero a todo el que se le para al lado donde vaya, dice, yo no sé mucho de la Biblia, pero yo sé que yo estoy viva por causa de Jesucristo. Yo sé que tenía un cáncer y ya no lo tengo. Ese es el testimonio de ella, pero hay uno tuyo que es espectacular, que mucha gente necesita escucharlo. Miren lo que dice Proverbios 13:17. Dice, el mal mensajero, o atalaya, o centinela, ¿verdad? Acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Wow.
salud del alma, salud del espíritu, salud de los que te rodean, una bendición familiar, salud del cuerpo. Y la gente dice, pero que el pastor viene como yo estoy. Pues me dijo alguien, yo dije, pues yo estoy igual que tú, yo estoy que yo camino así también. Pero la Biblia fue clara, la Biblia dijo, ese cuerpo terrenal se va a ir, más el interior se va a ir renovando día a día. Aleluya. Entonces de atalaya, pues miren, deriva de una palabra árabe, que significa torre de vigilancia. O sea, ahí era un sitio bien alto, ahí ponían a alguien a velar, a mirar por dónde el enemigo quería moverse. Para estar pendiente, para avisarle a los suyos, hay un movimiento raro en tal sitio. Yo creo que usted entre en esa área. O sea, nosotros estamos llamados a velar, porque hay enemigos que trabajan para un enemigo que tiene su poder. Entonces dice, nosotros los que hemos sido escogidos y los reconocemos por Cristo, por la muerte de Cristo en la cruz, dice, tú estás llamado a ser un atalaya. Es tú velar en oración, velar con el servicio a Dios para que Él te ponga en lugares celestiales, sentado al lado del, del Dios Todopoderoso en lugares celestiales, para que te conviertas en el que vela, en el atalaya, en los pueblos cuando ven a alguien velando por la ventana y se sea un chismoso o una chismosa. Pues mira, en el reino de los cielos, todo el pueblo sabe lo que está pasando porque fulana se pasa por la ventana mirando todo el que entra, todo el que sale, todo lo que pasa y se lo cuenta a todo el mundo. Pues así en el reino de los cielos los cristianos tenemos que ser. Tenemos que mirar desde lejos, desde los lugares altos con el Señor, qué se está moviendo, quién sale, quién entra, quién habla nuestro idioma, quién no lo habla, quién necesita que yo vaya y le dé un abrazo, quién necesita que yo le hable del amor de Jesucristo. ¿Quién necesita que yo le diga a alguien, mira, mi familia, yo perdí mi familia, yo perdí a mis hijos, yo lo perdí todo, y a punto de un divorcio, apareció alguien a hablarme, apareció una atalaya que nos estaba viendo de lejos, y dijo, esa gente necesitan a Cristo. Y no se cansó. Y yo era el enemigo que me movía a ver si ella no me podía ver. Pero empezó a decírselo a todo el mundo. Una chismosa. Empezó a decirle a todo el mundo, mira, esa pareja necesita de Dios. Y empezó a ir a una iglesia donde iba Carlos también. Y empezó a decirle a esa gente, hay que orar por... Mi hija le decía a la gente, hay que orar por mi papá y mi mamá, que se están divorciando. Y entonces el chisme se regó. Se regó el chisme en todo Dorado. Y una iglesia de casi 500 hermanos ya sabían que los papás de esa nena tenían un problema. El problema es que ellos siguieron ensanchando el chisme, que se extendiera. ¿Para qué? Con el propósito de que todo el mundo en la iglesia orara por nosotros. Y entonces Dios escuchó un pueblo y empezó a trabajar con el corazón de nosotros. Y Ebenezer hasta aquí nos ha traído por una chismosa que le hizo caso a Dios. En vez de estar chismeando de lo que da el mundo, empezó a chismear de lo que pasa en el reino de los cielos. Pon a tu boca trompeta, dice Oseas. Dice, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Y a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien. ¿Y qué dice? Enemigo lo perseguirá. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Cuando nosotros dejamos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, cuando nosotros tocamos trompeta, pues mucha gente pregunta, ¿cómo es que yo voy a la iglesia todos los domingos? ¿Cómo es que yo estoy haciendo esto todo el tiempo? Y las cosas siguen para atrás. Y esa palabra a mí me habló tremendo en estos días.
y yo siento como si que alguien me está persiguiendo. Entonces, ¿qué es lo primero que dicen muchos cristianos? ¿Me está persiguiendo quién? Y empiezan a darle coba a un enemigo que Dios lo derrotó en la cruz y que le dio a la iglesia la autoridad y el poder para vencer. Que le dio a la iglesia la gracia para seguir avanzando y alcanzar y conquistar los lugares que Dios nos ponga delante. Y dice, todo lo que pisare la planta de tus pies, te lo daré por herencia. ¿Por qué no mejor no nos paramos y decimos, wow, la verdad es que yo no estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer? Yo no le estoy predicando a la gente, yo estoy muy entretenido en muchas cosas. Miren qué cosa sencilla, yo estoy muy entretenido en alcanzar grandes cosas para mí. Y eso no es malo, eso es bueno. Pero no deje de hacer lo otro. No deje de hacer lo otro. Yo conozco mucha gente que han alcanzado todos los títulos que han querido alcanzar en su vida personal, en su trabajo secular, sin dejar de hablarle a la gente de Jesucristo. Y ellos testifican de cómo Dios los ha ayudado en esa área. Y Dios le está, y aún Dios, mira, yo no sé cómo explicarlo, pero es como si Dios estuviera diciéndote a ti que quieres ser un ejemplo abogado, para dar un ejemplo. Quieres ser abogado y tú le pones todo eso en las manos al Señor y el Señor empieza a ayudarte para que lo consigas, pero a la misma vez te está poniendo al lado, ¿verdad? Una mano para que alcance lo que quiere y la otra llevándote, diciéndote, pero acuérdate que mientras vas alcanzando todos esos méritos, no dejes de hablar de quien tú dices que te ayuda. No dejes de hacer lo que tienes que hacer en la obra. Porque al final de cuentas, cuando nos presentemos delante de Dios, Dios no te va a preguntar, Edgar, si tú fuiste doctor. Dios se va a alegrar porque fuiste doctor, hiciste tu trabajo. Al final de cuentas Dios te va a preguntar, ¿le testificaste a alguien de lo que yo hice en tu vida? ¿Fuiste responsable con lo que yo te puse en las manos? Por ahí es que va a venir. Mucho silencio. ¿Será la calor? ¿Y qué pasa? Cuando nosotros dejamos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, nosotros quedamos al descubierto. Y el enemigo tiene una oportunidad grande de acercarse y tirar sus dardos. Entonces, siempre he hecho una pregunta en estos últimos días que he estado predicando. ¿Por qué peleamos tanto con algo que Cristo derrotó? Cuando Él dijo, no ignoréis sus maquinaciones. Está bien, no las ignore. Pero algo que Dios derrotó. ¿Por qué peleamos tanto y no hacemos la obra de Dios pensando tanto en un pasado? En cosas que me pasaron y ahora no me permiten avanzar. Es que yo tuve problemas con fulano y ahora yo no quiero dar lo mejor de mí en la obra porque no quiero que me pase lo mismo. Eso yo lo escucho en muchos lugares. Pero tu corazón, yo creo que Dios está hablando aquí a alguien. Pero tu corazón está desesperado por hacer las obras del principio que Dios te mandó a hacer. Y porque tuviste en el camino un problema con alguien, alguna autoridad, lo que sea, ahora dice, yo no quiero que me suceda lo mismo, yo no quiero meterme ahí. Pero tú sabes que Dios te está haciendo así. Entonces la decisión de nosotros es, ¿me quedo siendo un fanático de lejos o me envuelvo otra vez porque me están dando otro contrato para que firme y me convierta en jugador de este equipo? Ay, Dios. Mi alma te alaba, Señor. Mira, yo sé que Dios ahora mismo le está hablando a alguien aquí. Y cuando yo termine este mensaje, por favor, no te vayas sin que los pastores oren por ti. No te vayas. Edgar, ya. Ven, pasa al frente. Esa persona que Dios le está hablando, pasa al frente. Dios te está hablando. Puedes estar ahí peleando todo lo que tú quieras, pero tú sabes que Dios te está llamando a hacer una obra y tú estás diciendo, es que me hicieron daño, es que me pasó esto, es que yo no quiero.
es que no, es que me van a herir de nuevo. Pero si fuera por eso, nosotros no fuéramos salvos. ¿Sabes cuántas heridas le hicieron a Jesucristo? Por ti y por mí. Y Él no se cansó, Él siguió. A Él no le importó lo que la gente hizo. Pero Él te escogió como un centinela, como una atalaya, y es mujer la persona. Como una atalaya. Y te está de nuevo pasando por el lado tuyo. Me voy moviendo del mensaje. Está pasando con el lado tuyo, pasando su manto sobre ti. Y es tiempo de quitar toda excusa y decirle al Señor hoy, sí. O decirle al Señor, no, yo me quedo con los que no hacen la obra y seré posiblemente un enemigo dentro del redil. Porque no salgo a pelear con mi gente. Que no te importe lo que la gente diga. Empieza a mostrar a Cristo y el testimonio de Jesús en tu vida. Ese va a hablar más que cualquier otra cosa. Aleluya. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Los que están en las redes, ténganos paciencia. No podemos detener lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Mi alma tiene sed de ti, mi alma te bendice, Señor. En el lugar que sea, en el lugar que Dios me ponga, ahí donde la gente cree que no hay fuerza, Dios se manifiesta por medio de tu debilidad, mi amado mío. Aleluya. Y Dios hará grandes cosas cuando empecemos a abrir nuestras bocas. Aleluya. Dios está llamando a mucha gente en esta iglesia a ser jugadores, a apasionarse por hablar de Cristo. Aleluya. Ya lo que pasó, pasó. Lo que no se pudo hacer, no se hizo. Ya. Pero hay algo nuevo. Siempre Dios va a hacer algo nuevo. No es que lo que se hizo no estaba mal, no. Ese era lo que Dios quería hacer en ese momento. Nosotros tenemos que seguir en avanzada, caminando en avanzada, sin detenernos, sin miedo. El mundo no tiene miedo. El mundo nos está retando. Los hijos de las tinieblas, a veces, la Biblia dice que son más sagaces que los hijos de la luz porque están dispuestos a hacer lo que sea para mostrar lo que ellos piensan. Y nosotros decimos que tenemos el poder, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos esto, que tenemos lo otro, y con la boca callada. Mi alma tiene sed de ti. Que venga el poder de Dios sobre la vida de todo y cada uno de mis hermanos en este lugar. Que aún caminando con la sombra, impacten a la gente. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Una samaritana a la cual nadie daba nada por ella, pero ella tuvo un encuentro con Jesús y nunca dejó de hablar. Se hizo un evangelista, un gadareno, que todo el mundo lo miraba, pero tuvo un encuentro con Jesús. Y yo me quiero ir contigo, Jesús. No vete a hablarle a los tuyos, ve a Jerusalén, ve a Judea, háblale a los tuyos. Y después que la gente lo ve sano y lo ve haciendo grandes cosas, la gente no lo quería. Lo quería ver mejor allí, porque hay gente que quisiera, decía Pastor Rafi, quisiera verte a ti como estabas antes, mal. Pero hay un reino de los cielos que te quiere ver bien. Y todo aquel que te diga no haga eso, para el reino de los cielos, porque te quieren ver igual que ellos, mal, perdidos. Pero hay un Jesucristo que dio la vida por ti, que te dice, yo te quiero ver a ti bien, en victoria. Mi alma tiene sed de tu presencia, Señor. Aleluya. Jeremías 15, 19 al 21 dice: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y después dice el 20: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová.
Y el 21 dice, te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Si te convirtieres, no es pasar al frente y decir, yo acepto al Señor. Que se vea ese trastorno, esa transformación en tu vida. Que lo primero en tu vida es Jesucristo, es la obra de Dios. Eso es convertirse. Que tú dices, este es mi verdadero trabajo. Lo otro son las añadiduras que Dios me ha dado, que son buenas. Son buenas. Yo conozco muchos, tremendos, y los felicito, profesionales espectaculares que nos ayudan muchísimo. Pero cuando le hablamos de este tema, lloran. Porque en un momento dado prefirieron la posición que le daba el mundo y no el llamado que Dios le hizo. Y vuelvo y repito, y aquí hay personas que Dios ha llamado a servicio, a servirle al Señor a un nivel mayor. A mí nadie me lo ha dicho. Y hablando, no acostumbro a hablar de esta manera, pero yo sé que es el Espíritu Santo dirigiéndome. Y Dios está esperando que usted dé un paso al frente y que usted empiece a hablarle a la gente. Es más, que hay gente que empezaron a hacerlo en un tiempo y ahora, con todo lo que ha pasado en los últimos años, lo han dejado de hacer. Está bien. Esa es una buena justificación, porque es verdad, nadie te va a acusar por eso. Pero hoy te tengo que decir que no es la primera vez que eso pasa en la historia. Y los que se atrevieron a moverse en medio del conflicto para presentar el nombre de Jesucristo y hablar del reino de los cielos, el cielo se volcó a favor de esa persona y hizo milagros y prodigios. Y hoy tú y yo estamos en este lugar por causa de mucha de esa gente que cuando todo el mundo se escondió y no podía hacer cosas con la razón humana de que se escondieran, de que se detuvieran porque había un peligro, Dios siempre levantó un remanente o a un hombre o a una mujer que se atreviera a caminar por el medio, por el mismo medio de la situación, por el mismo medio del conflicto, que caminara por el mismo medio de una pandemia, que caminara por el mismo medio de unos terremotos que nos asustan a todos y nos hace ver impotentes. Pero Dios siempre va a llamar a alguien y le va a hablar. Y ese alguien que se atreva, y en este tiempo es la iglesia, Dios va a glorificarse y se va a manifestar en medio de ese pueblo de una forma increíble. Porque donde abunda el problema, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, sobreabunda el poder de Dios. Si te conviertes en ese guerrero, en ese inversionista mío, en ese jugador de mi equipo, en ese atalaya, en ese centinela, si te conviertes en eso, dice Dios, yo te voy a restaurar. Y dice más, este es el texto favorito mío, dice, delante de mí estarás. ¡Qué privilegio! Que una cosa como esta, Dios diga, vas a estar delante de mí. Y si tú logras separar, escucha bien, lo precioso de lo vil, hay que estar la clave. Si tú dices, no, esto a Dios no le agrada, todo me es lícito, pero esto a Dios no le agrada, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, si yo logro separar eso, para caminar en lo que es precioso, que es hablando de Jesucristo, que es hablando de la gloria de Dios, que es hablando de lo que ha hecho en mi vida, entonces dice Dios, escuche bien, tú serás mi boca. ¿Cuántos quieren ser la boca de Dios? Entonces no lo dejes ahí. No te dejes influenciar por las cosas que están pasando. Que seas tú el que impacte a esa gente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por Zoom. Y eso está pasando en todos los sitios. No se sienta mal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con 2 reuniones en el templo a la semana. ¿Cómo lo vamos a hacer?
usando la excusa de que Jesús añadirá a la iglesia lo que han de ser salvos, pero decía, pero ellos compartían en el templo y por las casas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tú que me estás escuchando, ¿cómo lo vas a hacer? ¿O no es haciendo alboroto? ¿O no es saliendo donde quiera que nos paremos a predicar? Que la iglesia está en las 4 paredes. En las 4 paredes estamos de 5 a 6 horas semanales. Las iglesias se reúnen 3 veces. Eso es lo que estamos en el templo. El resto, la iglesia está afuera. Usted está en su trabajo, usted está en su casa, usted está en el shopping, usted está en un montón de sitios. Y usted está llamado a evangelizar en esos lugares. Con su testimonio. Y hablando a la gente de las maravillas de Dios. ¿Y cuál es la bendición de Dios? Te pondré en Ponce por muro fortificado de bronce. Y los que están en contra del evangelio pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte, y no tan solo eso, para defenderte. Usted sabe lo que es un cristiano que se sienta que yo no estoy ni, y empieza a caminar y que Dios le diga, háblale a ese que está ahí. Y tú le hablas y la gente empieza a protestar y de momento se levanta el león de la tribu de Judá y empieza a rugir por allá. Y dice, espérate, este tiene alguien que lo respalda. Y tú hablando con esa debilidad y el león de la tribu de Judá detrás de ti diciéndole al tipo, atrévete a tocarlo, atrévete. Y si busca a alguien para defenderlo, entonces se levanta el poderoso gigante que acampa alrededor de los que le temen. Y se levanta encima de ti así como ese poderoso gigante. Y dice, ese es mi nene, esa es mi nena. ¿Por qué miedo? ¿Por qué temor de hablar de Cristo? ¿Por qué? Porque nos van a juzgar mal, porque vamos a perder cosas terrenales, porque nos pueden quitar beneficios, porque decimos que somos cristianos. Mira, va a llegar un día en que te van a decir, o Cristo, o la vida. No estamos lejos de eso. Y Dios está diciéndote hoy, ¿cuántos están dispuestos a ir al campo? Porque dice Corintios que somos embajadores de su reino. Ahora, qué interesante, wow, qué interesante cuando Dios le dice a uno, y estoy terminando ya, te he escogido para que seas un embajador. En la tierra esa es una de las posiciones después de los presidentes y los gobernantes, es una de las posiciones más importantes que hay, que existe, que usted vaya a hablar del país de donde usted vive en representación de todo el país. Y Dios te está diciendo a ti, yo te estoy llamando para que tú seas el representante mío y seas mi boca en la tierra. Yo no creo que sea poco. Yo creo que ese es el mayor privilegio que podemos tener. Pero dice, escuche bien, pero dice esa palabra, que es como si Dios, yo no sé si esto a usted le llama la atención, es como si Dios rogase por medio de ti a la gente que se reconcilien con Él. ¿Qué es rogar? Si tú vas a buscar algo y te toca rogar, ¿cómo tú lo harías? Esto va más allá de lo que la gente piensa. O sea, el Dios perfecto, el Dios todopoderoso, usándonos a nosotros para que Él ruegue por medio de nosotros a un pecador como era tú y como era yo, que se reconcilie con Él. Miren, hay mucha gente en la iglesia con años que necesitan reconciliarse porque no han hecho lo que Dios les mandó a hacer. Y Dios te está usando, nos quiere usar, te quiere usar a ti, me quiere usar a mí para que yo le diga a la gente, mira, por favor, por favor, Dios quiere que te reconcilie.
Usted está rogando. Rogando. Y tú diciendo aquí, yo no me humillo delante de nadie. Yo no le voy a hablar a nadie así porque yo no me humillo delante de nadie. Yo soy fulana, sutana, o sutano de tal. Y yo no me humillo. Y Dios, el Todopoderoso, el que te dio la vida, está humillado delante de ti, de mí, diciéndome, háblale, háblale, por favor, háblale. Háblale que yo los amo, háblale que yo los quiero conmigo, háblale que yo quiero pasar jato con ellos. Háblale. Háblale. Te escogí para que le hables. Pero te tengo otra noticia. Te hablé de el atalaya. Que el atalaya que no le hablara al pueblo, le demandarían la sangre de esa persona que se pierde. Quiero decirte, ven pastor, quiero decirte que esa palabra demandar es igual a la palabra rogar. Es la misma. Tiene el mismo significado. Pero ahora en el Nuevo Testamento, Pablo la puso bien linda. Él está rogando. Que no está tan linda nada. Es una responsabilidad mayor. Él está rogando. Pero en el Antiguo Testamento dijo, te voy a demandar si no lo haces. Es la misma palabra. Tiene el mismo significado. Y que no cambió la ley, no cambió lo establecido por Dios. Si no lo hacemos, Él va a demandar de nosotros. Todas esas personas que nos han puesto al lado y nosotros le decimos, no le voy a hablar, no se merece que le hable. Iglesia amada INT de Ponce y todos los que me escuchan de todo Puerto Rico, tu ministerio Dios te lo dio antes de que vinieras a sus caminos. Él te escogió y te escogió para que le hables a la gente de las maravillas que Él ha hecho en tu vida. Dios me lo bendiga. Aleluya. Tenemos un grande reto delante de nosotros. Muchos de nosotros hemos tomado una decisión y ustedes como iglesia tienen muchos ejemplos aquí. El pastor Carlos y su esposa Susi dejaron una carrera profesional artística porque entendieron que ese llamado era más importante que toda la gloria que el mundo nos pueda dar. Mi esposa y yo también decidimos servir al Señor después de carreras exitosas en el mundo de la industria, ganándonos miles de dólares. Deseamos y anhelamos ese reino que Dios nos puso por delante. No tenemos los mismos sueldos. Hay muchos retos, pero le podemos decir algo, que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí Dios nos ha bendecido de una manera tremenda. Y la realidad es que nada de este mundo nosotros podemos sacar, nada. Solamente lo que hagamos por el reino de Dios. Hemos aceptado ese reto y este reto no es de un día, es todos los días. Tenemos que pararnos firmes porque hay tantas tentaciones, hay tantas cosas que nos pueden estar llamando la atención a nuestra situación personal. Pero lo más importante es que sepamos escuchar esa voz de Dios que nos grita, que nos suplica, como bien decía el pastor Millo, que nos suplica, ven, háblale a aquella persona, haz esto o aquello. Pues vamos a adorar al Señor nuevamente, a despedirnos. Gracias a todos ustedes. Hay almuerzo hoy y es de dieta, acuérdense. Así que damos gracias a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por esa palabra poderosa, Señor, la cual nos reta, Señor. La cual nos hace pensar, Señor, que en muchas ocasiones hemos perdido nuestro tiempo, Señor. Hemos bajado la guardia, Señor. Pero como buen Padre, Señor, nos aconseja, Señor, a que tomemos nuestra posición nuevamente y comencemos, Señor, a caminar, Señor, en dirección para beneficio de tu reino, Señor.
Así que, Señor, que nuestra boca hable de tus maravillas, que no cese, que no nos cansemos, Señor, de hacer tu voluntad, de levantarnos temprano, Señor, y mantenernos, Padre, en contacto contigo en todo tiempo, Señor, en tiempo de dificultad como en tiempo de bonanza, Padre Santo. Y lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos, Dios les guarde. Y saludos a todos nuestros hermanos a través de las redes.